Este conversatorio surge de la reflexión colectiva de la Corte 2018, que tuvo sede en Montevideo, de la Maestría en Formación Docente de la UNIPE. Se pretende compartir y dialogar acerca de las apropiaciones de cada uno de los participantes que van a exponer, que han realizado sobre la didáctica profesional. Nos acompañan hoy el director de la maestría, José Antonio Castorina, el cual es profesor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en educación, investigador principal del CONICET, actualmente jubilado, profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. También nos acompaña la profesora Liliana Calderón, quien es magíster en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina y profesora y licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora en carreras de formación docente de posgrado de la UNIPE, de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, y es miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Formación Docente de la misma universidad. Se desempeña como asesora en diferentes instituciones y organismos vinculados a la formación docente. Sus investigaciones se enfocan en el análisis del trabajo docente y en los dispositivos de formación centrados en la lectura y la escritura. Ha publicado diferentes artículos vinculados con dichas temáticas en revistas del país y del extranjero. En el encuentro de hoy van a exponer egresados de la Corte de Montevideo. Voy a presentar a cada uno de ellos. Fabiana Sili es profesora de inglés egresada del Instituto de Profesores Artigas. Efectiva por concurso en educación secundaria. Se ha desempeñado como docente de didáctica en el Consejo de Formación en Educación por varios años. Actualmente trabaja como docente en educación secundaria, es magíster en formación docente por la UNIPE y a la fecha se encuentra cursando un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata. Mónica Izquierdo es profesora de filosofía, egresada del Instituto de Profesores Artigas, licenciada en educación, magíster en formación docente, también por UNIPE, efectiva por concurso en la Dirección de Educación Secundaria, docente de filosofía y como directora de centros educativos de educación media públicos, profesora de pedagogía por concurso en el Consejo de Formación de Educación. A la fecha trabaja exclusivamente en el IPA, en los cursos de pedagogía y filosofía de la educación. Jacqueline Teixeira es profesora egresada del Instituto de Profesores Artigas, en la especialidad Educación Cívica, Sociología y Derecho. Se ha desempeñado en la educación media tanto pública como privada por más de 24 años. Es docente efectiva por concurso en la Dirección General de Educación Técnico Profesional y en la de Educación Secundaria. En 2019 obtuvo la efectividad por concurso de oposición y méritos en el Consejo de Formación de Educación. Actualmente desempeña su cargo en el centro de la ciudad de Florida en el área de Derecho Público y Didáctica del Derecho. Es magíster en formación docente por la UNIPE. Mariel Noel Valo, profesora de física, egresada del Instituto de Formación Docente de Paysandú, efectiva por concurso en educación secundaria y en el Consejo de Formación en Educación en Enseñanza Básica de la Física, diplomada en Enseñanza con Tecnologías Digitales por la Universidad de Cambridge y en Evaluación de Aprendizajes por la Universidad Católica del Uruguay. Es magíster en formación docente por UNIPE y en la actualidad se desempeña como docente de física y de didáctica de la física en el Instituto de Formación Docente de Paysandú y en la ciudad de Salto en el CERP del Litoral. También nos acompañan y van a participar Darío Dalmas, que es docente de biología egresado del Instituto de Formación Docente de Paysandú y licenciado en Ciencias Biológicas, docente efectivo en educación secundaria y en el Consejo de Formación en Educación en Biología Animal y Biología Evolutiva. En la actualidad se desempeña en el CERP del Litoral, es magíster en formación docente de UNIPE. José Alustiza, quien es profesor de química egresado del Instituto de Profesores Artigas, docente efectivo de química en enseñanza media, docente efectivo de didáctica en el CFE. Actualmente se encuentra jubilado. Está diplomado en educación por la ORT, evaluación del desempeño docente por la USU, educación de nuevas tecnologías por Flaxo y es magíster en formación docente por UNIPE.
Por último, Mercedes Alonso es docente de inglés egresada del Instituto de Profesores Artigas. Se desempeña en enseñanza secundaria desde 1998 y en formación docente desde 2010. Posee un posgrado en dificultades del aprendizaje y escribió la tesis de maestría sobre la reflexividad docente, práctica que considera clave para humanizar la enseñanza. Muchas gracias a todos. Ahora le vamos a ceder la palabra a la profesora Liliana Calderón. ¿Cómo están? Un gusto para mí poder compartir este panel, reencontrarme con nuestros egresados de la maestría. Y bueno, brevemente yo quería compartir con ustedes algunas cuestiones, especialmente para aquellos quienes no conocen la maestría, el abordaje que tenemos en nuestra maestría de formación docente de la UNIPE. Y esta mirada, dado que el panel se llama Más allá de las tesis, una nueva mirada sobre las prácticas docentes, contarles un poco de qué va la maestría brevemente y dónde pone el énfasis para mirar las prácticas docentes, ¿sí? Nosotros trabajamos desde una perspectiva que es una aproximación comprensiva de la actividad docente, es decir, es una entrada que buscamos bastante novedosa en nuestro medio, en nuestro país, en nuestra región especialmente, donde intentamos la formación de recursos fundamentalmente destinada a formadores de docentes. La mayoría de nuestros egresados cumplen esta tarea y la idea es como adentrarlos en el campo del análisis de las prácticas docentes desde esta perspectiva, a los fines de que se pueda trabajar en una comprensión de las lógicas que subyacen en la organización del trabajo docente a través de dispositivos que permitan observar y describir situaciones reales de trabajo docente. Esa es una de las características de nuestra maestría, y orientar la mirada observadora de estas prácticas a partir de marcos teóricos, que uno de ellos es bastante novedoso, que es la didáctica profesional. Y ahora voy a decir dos notas de la didáctica profesional en articulación con las disciplinas o las didácticas disciplinares que forman parte de la experiencia que ya traen nuestros maestrandos, ¿sí? Todo este conjunto de experiencia que van haciendo en la maestría está como instrumentado por herramientas que buscan trabajar con las huellas de la actividad de los docentes y básicamente con los procesos reflexivos, y allí nos amparamos en los digamos, dispositivos que propone la clínica de la actividad, ¿sí? Que busca trabajar con los procesos de reflexión de los docentes confrontados a sus propias prácticas, ¿sí? La idea es que el trabajo sea un trabajo conjunto, el trabajo de los analistas es un trabajo bastante, digamos, pormenorizado, y en esto trabajan a lo largo de la formación en esta maestría nuestros estudiantes, con el fin de obtener estos procesos, identificar aspectos de la actividad que son problemáticos, desafiantes, etcétera, y ponerlos en relación con las confrontaciones que se hacen con los mismos docentes que participan. Brevemente, ¿de qué va la didáctica profesional? Busca el análisis del trabajo docente con vista a la formación. O sea, es un objetivo bastante complejo que va como en conjunto, ¿no? Analizar el trabajo para procurar instrumentar mejores dispositivos de formación. Dos líneas de la didáctica profesional es un campo relativamente novedoso. El análisis del trabajo en general lleva aproximadamente unos 20 años, pero lo que es más reciente es el abordaje hacia el trabajo docente, ¿sí? Un trabajo que definen como difícil, un trabajo complejo, lo definen como la conducción de un entorno dinámico que da un objeto que, cuya transformación no es directamente observable, es decir, que trabaja en el campo
o en el aspecto de las representaciones. Entonces, para eso hacen falta trabajar desde unos marcos de referencia que provienen de toda la tradición psicológica del desarrollo, Piaget, Vygotsky, Vergniaud, y desde la tradición francófona y rusa de la teoría de la ergonomía del trabajo, es decir, aquello que se plantea como el deber ser del trabajo y lo que efectivamente se hace cuando uno está en esta actividad. Disciplina, bueno, compleja, como nuestros estudiantes saben, pero que el transitar con un conjunto de experiencias que hacen, de análisis concretamente en el trabajo de sus tesis, les proporciona una mirada diferente y una entrada bastante potente hacia el análisis de las prácticas. Brevemente yo lo que quería resaltar es que todos quienes están acá y quienes van a hacer uso de la palabra son egresados que han transitado este proceso que describo, formativo, que dura 2 años en una maestría profesionalizante, una demanda de una tesis que les solicita construir conocimiento en estas líneas que estuve marcando, que tiene como 2 insumos fundamentales que marqué ahí, la memoria y el artículo científico. Son 2 producciones, 2 géneros que ellos deben producir como corolario del estudio que hicieron y del trabajo investigativo que realizaron. Es decir, así, de ese modo, obtienen sus credenciales. La memoria es un género reflexivo que toma en cuenta la trayectoria formativa y que es un insumo muy interesante a los fines de comprender las trayectorias profesionales y educativas del posgrado. Y el artículo científico, que evidentemente es una pieza que ya está, al momento de ser aprobada, ya está en condiciones de abordar el campo de la producción del conocimiento y a los fines de ser difundido para su publicación. Así que bueno, este es como brevemente la entrada para quienes no forman parte de la comunidad y están aquí escuchándonos, a partir de la cual el panel va a trabajar esta tarde. Así que bueno, yo les agradezco y les agradezco también la invitación a formar parte de este panel. Muchas gracias, Liliana. Invitamos ahora a Fabiana, que es la primera expositora. También les compartimos a todos los participantes que cualquier duda o consulta, al final va a haber un espacio para las preguntas, donde van a poder levantar la mano con la herramienta que presenta Meet, pero asimismo pueden ir dejando dudas o consultas o preguntas en el chat durante la presentación. Ya si quieren pueden empezar a compartir. Bien, disculpa Laura. Disculpen mi voz. Bueno, en principio agradecerle a la UNIPE la posibilidad de participar de este espacio del que previamente hemos participado como estudiantes de la maestría. Para nosotros es un honor poder compartir eso el primer término. Luego, en realidad, comentarles un poco cómo vamos a organizar nuestro trabajo dentro de los 4 compañeros que vamos a estar exponiendo, por llamarlo de alguna manera, presentando un poco quiénes somos y de qué se trata nuestro tránsito por la UNIPE y cómo proyectamos nuestro futuro. En principio, la compañera Mónica va a estar hablando un poco del contexto de la formación docente en el Uruguay, para situarnos en un contexto que es bastante diferente al argentino en relación a la formación. Luego vamos a, quien les habla va a comentar un poquito acerca de nuestro tránsito por la maestría hasta la actualidad, precisamente. Y posteriormente Marí va a abordar los aportes hacia las prácticas desde la mirada de la didáctica profesional. Y Jacqueline va a culminar reflexionando en relación a los aportes en los espacios formativos. Así que le damos la bienvenida a Mónica
para hacer la introducción a nuestro trabajo del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Buenas tardes para todos y todas. Primero que nada, también agradecer a la UNIPE por invitarnos a ser parte de esta instancia que celebro, porque este tipo de encuentros nos permiten compartir las experiencias, sobre todo de formación, ¿no?, con tantos colegas que creo que de otra manera se hace muy difícil conocer. Este conversatorio que lo estuvimos pensando de forma colaborativa, compañeros, parte de los compañeros de la Corte de la Maestría en Formación en Educación de UNIPE, la Corte 2018, bueno, lo pensamos como una instancia justamente en donde la palabra vaya circulando a partir de algunas preguntas que nos interpelan y de alguna manera, bueno, nos van, digamos, como proponiendo pensar también en forma colectiva y colaborativa sobre la necesidad de profundizar en el conocimiento de esos procesos de formación, tanto de profesores como de maestros, ¿no? Y de alguna manera esta instancia, bueno, se convierte en una forma de incidir para lograr una práctica que sea profesionalizante, que promueva también el desarrollo de prácticas reflexivas y críticas, y en esta oportunidad, tomando los aportes conceptuales y también metodológicos que nos brinda la didáctica profesional y la clínica de la actividad. Yo me había propuesto en esta humilde presentación realizar como de manera muy sucinta, digamos, como lo que es comunicar algunas características o particularidades que tiene el sistema educativo uruguayo, para luego, bueno, centrarme en la formación en educación y la coyuntura que tenemos hoy y las proyecciones que se están avisorando. Y después quería hacer un intento por tratar de contestar también, ¿no?, muy humildemente, porque esto no es, digamos, una única manera de entender una posible o posibles respuestas en relación a por qué es importante investigar en formación docente, porque creo que esto también nos convoca, porque los docentes que hemos incursionado por la maestría de UNIPE, bueno, nos involucramos con procesos de investigación y hemos acuñado una metodología que nos desafía y que sabemos que está en construcción y que en realidad ha sido muy rico el aporte. Sabemos que, bueno, dentro de América Latina el sistema educativo uruguayo tiene sus particularidades y brevemente, bueno, en primer lugar, las bases sobre las que se sustentan, ¿no?, los principios de obligatoriedad, de gratuidad y de laicidad. También, en segundo lugar, sabemos que se trata de una organización y una gobernanza que está fuera del poder ejecutivo. Y en tercer lugar, que no es menor, presenta, digamos, como un peso social muy grande. Baste, por ejemplo, decir que en cualquier punto del país está presente una escuela que es producto del reclamo de esos habitantes, ¿no? Bien, la estructura de nuestro sistema educativo uruguayo tiene que ver con un ente autónomo, que es la Administración Nacional de Educación Pública, ¿sí?, la sigla es ANEP. Bueno, fue creado, ¿no?, por una ley en el 85, y actualmente el número de instituciones educativas que la ANEP regula son aproximadamente 2.700,
Y bueno, la ANEP es ese organismo estatal que es responsable de la gestión, de la planificación y de la administración del sistema educativo público y también el control de la educación privada en los niveles inicial, primario, secundario, educación técnico-profesional y formación en educación, ¿sí? Obviamente que el ente autónomo, ANEP, tiene un órgano jerárquico que es el Consejo Directivo Central, CODICEN, que tiene una conformación, son 5 miembros, 3 de los cuales son electos por el Poder Ejecutivo y 2 son electos por, digamos, el cuerpo docente del ente, ¿sí? Sabemos que, como verán acá, los desconcentrados de la ANEP son direcciones generales, ¿sí? Esto significa que, bueno, son órganos unipersonales que tienen un director general y tenemos entonces que esas direcciones generales son las que regulan, por ejemplo, bueno, lo que pasa a nivel de primaria, inicial, secundaria, técnico profesional, pero para la formación docente tenemos una organización diferente. No se trata de una dirección general, se trata de un consejo de formación en educación, que está constituido por 3 miembros. Uno de ellos es electo, obviamente, por el presidente del CODICEN, y los otros 2 son consejeros o consejeras electos por el cuerpo docente y por los estudiantes. Y acá vamos, ¿no?, a lo que nos importa, que el CFE regula toda la formación docente en nuestro país. Son actualmente 33 institutos que forman maestros y maestras, profesores y profesoras, maestros y maestras técnicos, y también educadores sociales, ¿sí? Y lo que podemos decir es que en el 2010, cuando se crea el Consejo de Formación en Educación, se pensó como un órgano transitorio hacia la Universidad de la Educación. Actualmente estamos en camino de alcanzar una nueva institucionalidad para la formación docente, que es la Universidad Nacional de Educación, con sigla UNED. El 31 del mes pasado entró al Parlamento un proyecto o anteproyecto de UNED para su consideración, es decir, que estamos en un, digamos, momento donde desde la comunidad docente, desde las autoridades actuales del CFE, la proyección de una universidad de la educación autónoma y cogobernada, donde obviamente puedan articularse las 3 funciones de toda educación superior, ¿no? La enseñanza, la extensión y la investigación. Podemos decir que el CFE en años anteriores ha hecho esfuerzos por, de alguna manera, abrir sus modalidades de enseñanza, de formación, hizo varios convenios con la Universidad de la República, bueno, con la misma Administración Nacional de Educación Pública y sus sistemas, pero en realidad también en el sentido de que nosotros, bueno, quien les habla y muchos que estamos acá, tuvimos la oportunidad de acceder a una formación de posgrado, la maestría en formación docente de UNIPE, por un convenio que el CFE con las autoridades de ese momento, en el 2018, realizaron. Porque la ANEP no puede expedir títulos de carácter universitario porque la formación docente en nuestro país tiene hasta ahora carácter terciario. No sé si se entiende esto. Entonces, se supone que con la UNED estaríamos con la posibilidad de acceder también a formación de posgrados, ¿no? Y pensamos que, bueno, es importante que la UNED integre las líneas fundamentales que hacen al ámbito de la educación superior
y, es decir, la institucionalidad que forme profesionales de la educación, donde no solamente se propicie la enseñanza y la práctica educativa en el aula, sino que además se desarrolle la formación de pensamiento crítico, ¿no? Bueno, con respecto a pensar algunas posibilidades de respuesta en relación a por qué es necesario investigar en formación docente, en primer lugar, porque investigar es la manera que los docentes entendidos como profesionales de la educación tenemos para mantenernos actualizados y en constante formación. En lo personal, cursar la maestría de UNIPE en formación docente cumplió con ese objetivo. Ajá. Y también me permitió investigar como un ejercicio que implica registrar, sistematizar, y también la apropiación a una comprensión reflexiva de la actividad docente, así como reconocer el valor que presenta la implicancia de los docentes en los propios procesos de la investigación. Y en segundo lugar, bueno, los docentes investigamos para poder comprender un poco mejor aquello que nos interesa. Y esta mirada de la formación en UNIPE implicó un giro conceptual, también metodológico, que no es fácil, porque en realidad tampoco es fácil mirar lo que sucede en las prácticas docentes y tratar de comprenderlas en su total dimensión. Mirar y comprender las prácticas docentes nos exige un trabajo sistemático y riguroso. Y por ello es necesaria la investigación, y desde la didáctica profesional y la clínica de la actividad podemos acceder a identificar preguntas legítimas para comprender por qué un docente hace lo que hace y cuál es el diálogo que realiza con su tarea. Y en este sentido se favorece la comprensión acerca de cómo esas prácticas están incidiendo en el desarrollo de la apropiación de procesos críticos y reflexivos, y también se abre un camino para poder comprender lo que pasa en los contextos institucionales en los que esa actividad docente se desarrolla. Pero también, en tercer lugar, la investigación necesita de tiempos, de medios, de recursos disponibles para su realización. Por eso viene otra pregunta que es necesaria, ¿no? ¿Cómo se investiga? Y se investiga a través de una cierta estructura, porque ninguna investigación se sostiene en el vacío, sino que necesita de la conformación de equipos de investigación que sean sostenidos a lo largo del tiempo. Y en último lugar, yo creo que, bueno, ¿no? La investigación es necesariamente uno de los tres pilares de los que se asienta la formación docente de carácter universitario, y la investigación nos va a permitir desarrollar la capacidad de reflexión sobre las propias prácticas. Y acá quiero terminar con esta idea de que hay otra particularidad en Uruguay que tiene que ver con que no es muy común a veces en otros lugares, porque en otros lugares capaz que unos investigan y otros enseñan, ¿no? Y esta situación sabemos que puede, entiendo yo, dar lugar a ciertas tensiones, bueno, lo que es académico y lo que tiene que ver con el discurso del sujeto que está, ¿no?, en el desarrollo de la enseñanza. Pero nosotros, muchos de los que estamos acá, somos sujetos que tenemos y cumplimos esa doble función. Yo creo que esa función la podríamos cumplir mejor si tuviéramos, obviamente, ¿no?, la posibilidad de una nueva estructura académica en la formación docente, que integre, ¿no?, lo que es la investigación en todos sus aspectos, nos forme en ese sentido, porque sabemos que la investigación, digamos, es esencial para el desarrollo profesional de todos, del presente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Moni. Bien, ahora en realidad nos gustaría contarles un poco cómo fue nuestro tránsito por la UNIPE y la cursada y la maestría, y cómo fue que nos fuimos acercando a estos conocimientos que en principio planteaba Liliana.
Mónica ya anticipó algo que tiene que ver con la forma nuestra de acceso a la maestría, que fue a través de un convenio con el CFE y la universidad. Un convenio que nos permitió realizar de forma gratuita nuestra formación de posgrado. Cosa que valoramos muchísimo y que a muchos de nosotros nos motivó en momentos difíciles a continuar y a darle un fin a este proceso mediante la presentación y la defensa de la tesis. Se nos generó una especie de responsabilidad social por el hecho de haber sido becados de cierta manera, y nos generó una idea de que debíamos en aquel momento y que debemos devolver a la sociedad y al ámbito académico parte de lo que se nos brindó. En principio, en nuestro tránsito por la maestría, quizás esta cuestión de ser una disciplina en formación, como decía Liliana, que específicamente en investigación, en la formación de formadores, o en lo relativo a la formación en educación, no tiene tanto conocimiento por parte de quienes transitamos en esta parte del mundo. Nuestra formación se generó un desconocimiento acerca de qué se trataba en realidad la maestría. Y para nosotros fue una gran sorpresa desde el punto de vista de la metodología y desde el punto de vista de en qué consistía la modalidad presentada por la universidad para la cursada y para la generación de este proceso de tesis, de creación de una memoria, de defensa de la maestría, en lo cual nos fuimos apoyando en distintos soportes que se nos fueron brindando, tales como la lectura de proyectos de investigación de compañeros, la observación de defensas, y quizás la primera dificultad que se nos presentó, y esto sería algo a trabajar en caso de que se generaran nuevas cohortes en Montevideo, o en Uruguay, perdón, porque se llama Montevideo, pero implicó el trabajo de compañeros de todos los departamentos del Uruguay, es la dificultad de obtener tutores uruguayos que supieran acerca de la didáctica profesional. Ese fue nuestro primer gran obstáculo, porque al no contar con la presencia de docentes argentinos que ya tuvieran esta formación, se nos generó una especie de vacío, en los cuales debimos apoyarnos mucho en lo disciplinar, pero nos faltaba aquella apoyatura del ojo que tenía la visión de por dónde tenía que ir la maestría. Luego una vez superado un poco este proceso y que decidimos seguir por este camino, ocurrieron cambios de signo de gobiernos que también hicieron tambalear las posibilidades de continuar en este proceso. Primero en Argentina, después en Uruguay, un convenio que estaba firmado, pero que dejó de ser como avalado, apoyado, que debemos empezar a transitar en soledad. Y a eso se sumó la pandemia, o la denominada pandemia, que nos sumergió en una especie de proceso que nos impulsó a repensar desde todos los ámbitos el cómo continuar. Muchos compañeros que ya tenían aprobado su proyecto de tesis decidimos, porque yo me encontré entre ellos, hacer un parate, porque la idea no era investigar a través de clases por Zoom, sino que reivindicábamos lo presencial en el trabajo de investigación. Asimismo, esto trajo consigo nuevas modalidades. Y creo que como parte de esto surgió una especie de rescate que nos dio la UNIPE, aquella cohorte 2018, tanto para Argentina como para Uruguay, en lo cual se nos propuso
un espacio de acompañamiento. En principio generado o acompañado por Víctor Canosa, que fue uno de los primeros egresados de la maestría, el primer año, y posteriormente con Liliana Calderón, mediante encuentros en línea, en los cuales se propiciaba un intercambio con colegas de la maestría, tanto uruguayos como argentinos, y se nos apoyaba, se nos invitaba a reflexionar sobre nuestros propios procesos y a pensar específicamente cada una de las etapas por las que debíamos ir transitando. Intercambio que para algunos de nosotros fue fundamental para poder avanzar y culminar con el proceso iniciado. Se contaba además con invitados en algunas reuniones acerca de temas específicos, tales como Paula Carlino, con los cuales reflexionamos nuevamente sobre el proceso de escritura. Una vez culminada esta etapa, los compañeros de la cohorte de Montevideo fuimos avanzando, defendiendo las tesis y viendo cómo nos proyectamos, generando como una especie de nuevo colectivo dentro del colectivo, siguiendo de todas formas estando respaldados por ese grupo madre que sigue siendo sostén del trabajo que se sigue realizando. Y que hoy contamos con la presencia de algunos compañeros que no han culminado con la maestría, pero que forman parte de ese colectivo reflexivo y de soporte. En esta última etapa decidimos retomar contactos con la universidad, justamente para proyectar esta maestría, que en nuestro caso calculo que en este momento tenemos 16, 17 egresados, de un grupo de 42 aproximadamente que iniciamos la formación, y que tenemos la iniciativa de continuar formándonos en el campo y ver cómo podemos aportar desde este lugar a la formación de formadores. Esencialmente, nuestra idea en este breve resumen era como contar ese proceso para que también quienes están comprendan de qué se trata mirar más allá de la tesis, ¿no? Como lo van a plantear las compañeras que continúan presentando a continuación. En este caso, continúa Marí haciendo aportes acerca de la mirada de nuestras prácticas desde la didáctica profesional. Hola, pero continúa Jacqueline. Perdón, estamos como mareadas, okay. Disculpen. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Les cuento que siguiendo con la lógica del trabajo, la pregunta, digamos, que yo voy a responder en lo personal y también con aportes del colectivo, tiene que ver con cuáles fueron los aportes a nuestra práctica luego de la realización de la tesis. Antes de puntualizar los aportes concretos, me voy a permitir una introducción que tiene que ver con contextualizar de dónde surgen los aportes y un poco cuestionar en términos cronológicos y de tiempos los cambios que nosotros notamos que se han producido en nuestra propia formación. En primer lugar, este proceso reflexivo de estar hoy acá considero que es valioso y el equipo también de trabajo así lo ha visto, porque algunos ya terminamos nuestra formación hace un tiempo, entonces esto implica con una visión, digamos, presente, pasado, pero también con una mirada de futuro de cara a los desafíos que tenemos, como hoy Mónica planteaba, la nueva Universidad de la Educación en Uruguay nos posiciona a los maestrandos de esta maestría en particular en una posición importante como para tomar posturas sobre qué queremos con nuestro propio desarrollo profesional.
El proceso de escritura de la tesis, es justo decirlo, fue un proceso largo para nosotros, por cuestiones ya mencionadas como la pandemia, pero para muchos de nosotros fue la primera vez que nos enfrentábamos a un proceso de trabajo de esta magnitud, con todo lo novedoso que tuvo, que fue todo lo novedoso conceptualmente de la didáctica profesional, de la clínica, de la actividad, con las caras que Tono todavía recuerda, de sorpresa y de resistencia frente a las propuestas de los excelentes colegas que tuvimos en la formación. Pasamos por altos y bajos momentos de motivación, por avances en nuestra escritura y retrocesos también. Borramos infinidad de veces, volvimos sobre el texto, volvimos sobre la teoría infinidad de veces. Escribir y reescribir fue un ejercicio diario. Por momentos dejábamos, por momentos volvíamos, pero siempre fue un camino de aprendizaje y toda la maestría fue un proceso movilizador para el maestrando. En este sentido, es preciso reconocer la figura del tutor, que con anterioridad Fabiana mencionó como una dificultad en su inicio, ¿verdad? En lo personal considero que esta figura fue central porque ocupó el espacio diario de acompañamiento del maestrando. Fue el cuerpo a cuerpo. Fueron los que pusieron el cuerpo junto con nosotros, diría Tenti Fanfani, desde el punto de vista tanto académico como motivacional. Fuimos la primera corte en nuestro país en didáctica profesional, como se señaló, pero también nuestros tutores uruguayos aceptaron su rol y se unieron a la comunidad de estudio sobre didáctica profesional. Este aspecto yo hoy quiero resaltarlo, porque ellos compartieron con nosotros su tiempo de estudio, compartieron bibliografía, compartieron reuniones con la universidad, y se ha dicho que la didáctica profesional en Uruguay es poco conocida. Tal vez hoy tendríamos que decir que se está dando a conocer en Uruguay, porque ya tenemos, como han señalado, más de 15 egresados seguro, y además de esos egresados, tutores que se han formado de forma directa en didáctica profesional al oficiar realmente de nuestros soportes durante este tiempo. La única forma de transitar el proceso de tesis es en comunidad, con otros. En solitario, esta patriada hubiera sido imposible, ¿verdad? Cuando al fin entregamos la tesis, porque a todos nos generó un alivio y parecía que ya era la meta final, la sorpresa fue que todo recomenzó, porque entregamos y fue tiempo de espera, de incertidumbre, fue desesperante por momentos, hasta que llegó la resolución de los dictámenes. El dictamen resultó para cada uno de nosotros un análisis pormenorizado, con comentarios de los expertos que integraron nuestro tribunal, con preguntas orientadoras, con preguntas reflexivas, y fueron una oportunidad de crecimiento, una mirada diferente sobre el trabajo realizado. Fue una etapa en la que hemos podido afianzar lo aprendido, pero también clarificar ideas, jerarquizar algunos aspectos. En definitiva, fue una invitación a repensar otro espacio que se nos habilitó, que fue el espacio de defensa, e incluso aspectos para mejorar nuestra propia tesis. En lo personal, yo viví esa instancia de estudio de los dictámenes de esa forma, como un repensar varios aspectos de mi tesis. El espacio de defensa fue otro momento de aprendizaje, ¿verdad? El diálogo fraterno con el tribunal constituyó una oportunidad de crecimiento, y creo que esto no es menor. También el acompañamiento de toda la comunidad, del grupo de compañeros, que, justo es decirlo, en todas las etapas siempre ha estado el grupo uruguayo firme, al pie del cañón, como decimos acá, acompañando a todos. En definitiva, todos los que terminamos quedamos felices después de la defensa, pero nos esperaba el día después. El día después, el cambio no se vio in situ al otro día. Ya se venía procesando, desde el día que Tono nos recuerda nuestras caras y nuestros comentarios, ¿verdad? O sea, el proceso fue largo.
no fue solo probar la tesis, fue todo el proceso de 2 años de cursada, más la interfaz de la que nos hablaba Fabiana, más todo el proceso de escritura, ¿verdad? Fueron pequeños cambios que hoy podemos identificar en conjunto, con claridad, y así lo vieron los compañeros en la consulta que al cual todo el colectivo aportó. El primer ejemplo concreto de cambio es posible ya observarlo en los que tenemos cursos a cargo de didáctica en formación docente en distintas disciplinas. Ese ha sido el lugar más destacado. Los cursos tienen componentes teóricos y prácticos que nos permiten la incorporación tanto de conceptos de la didáctica profesional y de la clínica de la actividad, por ejemplo, el concepto de tarea, de actividad, de género, de estilo, pero también el marco metodológico de la clínica de la actividad nos permite en los distintos dispositivos su utilización con algunas variantes. Entendemos que hay algunos desafíos de esos dispositivos que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con la logística, pero que la formación nos permite, de una forma u otra, adaptarlos a nuestro propio trabajo. Fundamentalmente, acá señalaban los colegas, ¿sí?, que nos ayuda muchísimo todo esto a fundamentar las acciones realizadas o las no hechas, a tener la posibilidad de trabajo conjunto investigador-docente y a tener presente la investigación dentro del aula como un elemento central en nuestra educación. En nuestra experiencia se valoran y se proponen adaptaciones o alternativas para la autoconfrontación. Y acá un compañero pone un ejemplo, como es usar grabaciones de audio en lugar de filmaciones, lo que minimiza la interferencia durante el desarrollo de la clase. Eso en concreto, algunos lo aplicamos en nuestra actividad diaria. Otro aporte que realizaba un compañero es la redefinición de la tarea del docente adscriptor, que es una figura que tenemos en la formación docente de profesores. Este sería, un aspecto después a repensar, a desarrollar. Y otro aporte puntual a nuestra formación es toda la labor de escritura como ejercicio académico. Y eso se vio a lo largo de todo el proceso de la maestría, pero evidentemente que fue muy importante en la escritura de tesis. Ese es otro aspecto que nosotros hoy queríamos señalar. Para concluir, quisiera destacar que la didáctica profesional no solo enriquece nuestro quehacer cotidiano, sino que también nos impulsa a integrarnos constantemente sobre el sentido profundo de nuestras prácticas y la capacidad de desarrollo profesional. La formación en investigación se revela como un pilar fundamental que nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a explorar nuevas preguntas y a desafiar lo dado, abriendo caminos para comprender mejor la complejidad de la enseñanza y del aprendizaje. Valoramos cada instancia de formación, cada espacio de reflexión compartida, porque nutre la construcción colectiva de saberes y fortalece el compromiso con una docencia transformadora. La mirada investigativa, lejos de ser ajena a la tarea docente, se integra y se vuelve motor para la mejora continua, permitiéndonos repensar y resignificar nuestras intervenciones y acompañar de manera más consciente el recorrido de quienes aprenden. Bueno, hasta aquí mi reflexión y la de los compañeros. Es un gusto estar en este espacio. Bueno, ahora sí, temo no equivocarme. Vamos a contar con la participación de Marí, quien va a terminar de hacer la exposición por el día de hoy. Gracias, Fabiana. Bueno, no queda más nadie, así que no te podías equivocar ahora. Bueno, yo soy Marina del Valo, soy docente de física y voy a desarrollar un poco los aportes que entendimos en el grupo, que
los aportes de la didáctica profesional, ¿verdad?, a espacios formativos. Y bueno, yo dividí en dos partes ahí. Una que ya un poco la desarrolló Jacqueline, que tiene que ver con la formación de grado, o sea, con los cursos de didáctica y de práctica docente, tanto sea en la formación de profesorado, magisterio, bueno, u otras carreras que hay en Uruguay, maestro de primera infancia, educador social, que bueno, todos ellos implican prácticas que van aumentando, ¿verdad?, a medida que van avanzando en la carrera, que empiezan con prácticas de observación, pero después empiezan a dar clases y terminan, en profesorado terminan con un grupo a cargo, o sea, todo el año se dan la clase de ese grupo. Bueno, ahí tenemos diferentes roles, estamos los profesores de didáctica y los profesores ascriptores o ascriptoras que acompañan a esa práctica docente. Y también vimos que hay posibilidades para formación permanente, ¿verdad?, que lo voy a desarrollar más al final. Pero, como ya también señaló Jacqueline, en realidad nosotros lo estamos aplicando más en esto de formación de grado. Y lo de la formación permanente es nuestro propósito, tenemos ideas, ¿verdad?, tenemos algunos proyectos, pero todavía no lo hemos concretado. Bueno, detallando un poco más lo que es... ¿qué vemos? ¿Qué aportes vemos en la formación de grado? Bueno, acá con los compañeros separamos un poco marco teórico y marco metodológico. Entendemos que el marco teórico de la didáctica profesional puede contribuir al análisis de las prácticas preprofesionales. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, la didáctica profesional justamente se ocupa del análisis del trabajo con miras a la formación. Acá estamos pensando en la formación de esos estudiantes, ¿verdad?, practicantes. Entonces, hay conceptos que son muy potentes para trabajar con ellos y que les pueden permitir a los estudiantes, también a los profesores ascriptores y de didáctica, les pueden permitir generar de alguna manera categorías de análisis, ¿verdad? O sea, ¿qué observar en una clase? ¿Cómo analizar? ¿Qué problematizar de una clase? Y uno de los, bueno, anotamos algunas cosas ahí, naturalmente, que nos queda mucho por fuera, pero alguna de las cosas sería, por ejemplo, el binomio género y estilo, ¿verdad? A mí es una cosa que me interesó muchísimo, porque como que antes nunca había como reflexionado que existía un género profesional, o sea, que había una cantidad de caminos, un stock de conocimientos, como dice, creo que es Claude, y que de alguna manera nos daban, bueno, caminos posibles, nos decían cómo enseñar tal o cual cosa, y que eso provenía justamente del grupo, ¿verdad?, de los colegas. Ese género profesional que nos permite apoyarnos, ¿verdad?, o sea, nos soluciona, nos da respuestas rápidas, nos facilita, a veces podemos aplicarlo sin demasiada reflexión. Y entonces la didáctica profesional podría habilitar, ¿verdad?, a problematizar de repente algunas cosas. Bueno, ¿por qué hago esto yo así? Porque lo hacen todos. Bueno, pero a ver, ¿a dónde me lleva a mí? ¿No? Entonces entiendo que eso y la parte del estilo, ¿verdad? O sea, cuánto yo adapto ese género para crear un estilo personal, que también intentamos que los practicantes encuentren parte de su estilo a lo largo de la carrera, ¿verdad?, que no sea todo copia de otros, creo que son conceptos muy potentes. También la diferencia entre tarea y actividad, y por ejemplo entre actividad realizada y actividad real. Muchas veces los practicantes nos dicen, yo había pensado primero hacerlo así, después cambié por esto, o nos dicen, no me dio el tiempo para esto que había planificado, o me lo olvidé a lo largo de la clase, o los temas los estudiantes me llevaron por otro lado, y bueno, y todo eso que tiene que ver con la actividad real, que como dice Moscato, la actividad realizada, o sea, lo observable, es la punta del iceberg de la actividad real, que es mucho más, permite ampliar ese análisis de la clase, ¿verdad? No solo lo que se hizo, sino lo que no se hizo, o lo que se había pensado y se dejó, o otras posibilidades que se puedan encontrar. Y por último, lo otro que elegimos ahí es ahí la dualidad, esquema-situación. Bueno, a mí me encanta el concepto de Pastré, que lo planteó Liliana al principio, del entorno dinámico, ¿verdad?, de la conducción en un entorno dinámico, y se lo digo mucho a mis estudiantes. De hecho, uso la analogía de Pastré de pilotear un avión.
Pero sabemos que para pilotear un avión o para conducir una clase tiene que haber algo, una base donde estemos apoyados, una base estable, que serían los esquemas, la forma de organizar la clase, y a partir de ahí es que podemos más o menos movernos para un lado o para el otro según lo que esté pasando en ese entorno dinámico, o sea, según la situación. Si no me equivoco, Closar utiliza una analogía que capaz me gusta porque es un poco física, que es pivotar, ¿verdad? O sea, algo firme y algo en lo que se está moviendo por encima de eso firme, y las dos cosas, o sea, esto para moverse precisa la parte firme, ¿verdad? O sea que ahí estaríamos un poco entre esos esquemas, situación, y está bueno para trabajarlos con los estudiantes. Después agregué lo que se llama el conocimiento didáctico del contenido, que lo trabajamos con los profesores Fursi y Trinidad en el Seminario de Ciencias Naturales, que a mí también me resulta muy útil en lo personal, esto lo agregué yo, para trabajar con mis practicantes, para que entiendan que una cosa es el conocimiento del contenido, o sea, que es indispensable, por supuesto, pero otra cosa es el conocimiento de cómo enseñar ese contenido. O sea, las ideas previas que los estudiantes pueden tener, cuáles se pueden potenciar, cuáles hay que modificarlas, qué dificultades tiene ese tema, cómo conviene, qué cronología conviene hacer, ¿verdad? O sea, qué orden. Todas esas cosas que tienen que ver con la didáctica, pero que forman en sí eso que se llama conocimiento didáctico del contenido. Y el último punto que puse ahí, que es la reflexividad mediada. ¿Por qué lo pusimos ahí? Porque, bueno, en general la tradición en Uruguay es que después de las clases que dé el practicante se le pide una reflexión, una autoevaluación de su clase, pero más bien tradicionalmente orientada a lo que es el docente reflexivo de John, o sea, una reflexión individual. En cambio acá la didáctica profesional propone una reflexión mediada por los episodios significativos y también mediada por el formador en este caso, ¿verdad? Profesor de didáctica o escritor o escritora. O sea que hay un pequeño cambio ahí, ¿verdad? Una pequeña ruptura, una pequeña novedad. En cuanto al marco metodológico, a la clínica de la actividad, también lo comentó Jacqueline, ¿verdad? De que encontramos que hay desafíos logísticos. Grabar el audio, que no precisa los mismos permisos que grabar un video, es una alternativa, pero hay un problema de los tiempos, ¿verdad? La clínica de la actividad implica una entrevista inicial con una clase que ya está planificada, una visita, grabación, a una secuencia didáctica, trabajar con esos datos para encontrar episodios significativos y una entrevista final de autoconfrontación. Y bueno, a lo largo del ritmo del año, con las visitas que hay que hacer, ese desarrollo no se puede cumplir. Pero alguna alternativa que hemos encontrado, aparte de grabar solamente el audio, es que los estudiantes participen en la selección de los episodios significativos. Para eso, obviamente, tuvimos que trabajar algunos aspectos del marco teórico, la didáctica profesional con ellos, y eventualmente el estudiante podría grabar su clase, pensar qué parte de su clase la puede problematizar, ¿verdad? O porque no lo llevó, tomó tal decisión que no lo llevó donde pensaba que tenía que ir, o que no lo llevó a buen puerto, digamos, y bueno, o lo llevó a un puerto mejor del que esperaba, porque se puede problematizar de por qué yo pensé esto antes y no me di cuenta que esto era mejor para los estudiantes. Entonces, y después sí, hacer una entrevista final, ¿verdad? Un compartir eso del estudiante. Pensamos que es algo que aproximado a la clínica de la actividad que se puede utilizar. Y bueno, y en realidad todo esto que busca siempre, busca la conceptualización de la práctica, ¿verdad? Porque, ahora voy a usar una frase de Wiggins que a mí me encanta, que dice que cuando un estudiante, que el momento en que un estudiante se da cuenta que parte de su trabajo es un error, es completamente diferente a cuando el estudiante se da cuenta de que esa parte de trabajo no le gusta a su profesor. Entonces, la idea acá es que el practicante conceptualice qué otras cosas podría haber hecho, o sea, conceptualice su forma, ¿verdad?, de haber trabajado su organización y los posibles, y vislumbre algunas mejoras, pero que lo vea por sí mismo, y que lo decida por sí mismo, porque es la forma que eso puede llegar a ser más permanente para otras futuras clases, y no puede dejar contento o contenta al profesor o a la profesora de didáctica, que es también lo que a veces pasa. Y bueno, y en cuanto a la formación permanente,
vimos que que había una potencialidad importante en cuanto al rol del escritor o escritora, ¿verdad? Ese otro profesor que acompaña a los practicantes, y ahí se podrían organizar cursos o talleres para esos docentes ascriptores, para, bueno, iniciarles de alguna manera a la didáctica profesional, y también espacios colectivos de formación e investigación en cualquier centro educativo que podrían, o sea, lo que formaría parte de un trabajo como de extensión, ¿verdad? Pensando en términos universitarios, nuestra formación docente, organizar que de repente en alguna institución, no sé, yo imaginé como varios profesores y que incluso se visitaran entre ellos, no sé, hay posibilidades ahí de formar, digamos, docentes en esta disciplina. Y bueno, esta diapositiva la habíamos puesto, la sacamos y yo la puse de nuevo, porque quería hacer como un pequeño cierre, no cierre de lo que vamos a decir, porque ahora van a hablar más compañeros, pero de alguna manera cerrar esta primera exposición de, bueno, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esto? ¿Por qué surgió esta idea? Y bueno, ya lo dijo un poco Fabián al inicio, ¿verdad? Pero en definitiva, conformamos un grupo a partir de nuestro tránsito por la maestría, un grupo que entendemos que es potente, que es diverso y que es creativo. Y también la didáctica profesional nos produjo cambios en la mirada de nuestras prácticas docentes y no queremos perder esas miradas. Entonces, bueno, todo eso queremos, tenemos entusiasmo, tenemos ideas y tenemos proyectos que esperamos que se puedan ir cumpliendo. Bueno, muchas gracias y ahora le damos la palabra, bueno, Fabi, vos organizá. Gracias, Mari. Ahora creo, si no me equivoco, que vamos a abrir el espacio para compartir aquellas personas que hayan dado la palabra o que nos soliciten en este momento. Lauri, no sé si vos tenés dudas. Darío levantó la mano. Si quieren dejar de compartir, así podemos ver a los participantes. Darío, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, bárbaro. Hola, gracias, muchas gracias por esta posibilidad. Yo solamente quería complementar brevemente con algunas ideas a lo que expusieron las compañeras, en particular sobre todo a lo que expusieron Jacqueline y Marie-Noël, en relación un poco a los espacios formativos. Y una de mis preguntas, que yo estoy en el aspecto laboral recién incursionando en el trabajo en didáctica, yo vengo de un origen más biológico, vamos a decirle, pero en parte la maestría me llevó a interesarme también más en la didáctica. Y una de las cuestiones que discutíamos con los compañeros estos días, preparando un poco este momento, era en relación a si las devoluciones, cuando el docente de didáctica visita una clase de un practicante, si las devoluciones hacerlas inmediatamente después o diferirlas en el tiempo. ¿Ah? La inmediatez nos da la ventaja de la frescura en cuanto a todas las vivencias de la clase, pero cuando el docente le pide una autoevaluación al estudiante, muchas veces el estudiante, todavía con la adrenalina de la clase y con la clase recién terminada, todavía no ha cumplido los procesos reflexivos necesarios como para que esa autoevaluación sea profunda y apunte realmente a aquellos aspectos, a aquellas fortalezas y aquellas debilidades que hubieron durante su trabajo. Y pensando en eso, y en relación a la posibilidad de diferir la devolución, vimos la potencialidad de la didáctica profesional y la clínica de la actividad. Primero, en relación a los momentos metodológicos que nos brinda la clínica de la actividad, en esa diferenciación entre entrevista inicial, la clase y la entrevista de autoconfrontación, y potenciar esa riqueza que brinda la entrevista de autoconfrontación, que podría ser básicamente, parcialmente llenada por una autoevaluación diferida en el tiempo por parte del estudiante.
Eso implicaría algún registro extra, como dijeron las compañeras ya, la posibilidad de la grabación de audio de la clase y la selección de 1, 2, máximo 3 episodios compartidos con el estudiante que pudieran identificar, como Marino dijo hoy, aquello que no salió o aquello que salió mejor de lo pensado. Entonces, esa posibilidad de diferirlo y esa reflexión a posteriori permite justamente, creemos nosotros, potencial que aflore lo real de la actividad de que habla la didáctica profesional. Por un lado tenemos la tarea, que había sido lo que planificó el practicante, la actividad, que fue lo que realmente se hizo, pero ese afloramiento, esa punta de iceberg que decían hoy, se puede dilucidar o ver si podemos diferir en buena forma esa reflexión del estudiante a través de una autoevaluación o entrevista de autoconfrontación según cómo la estructuremos. Bueno, ese era mi aporte en cuanto a un poco la aplicación de la didáctica profesional y la clínica de la actividad a nuestros espacios de formación en didáctica. Muchas gracias. Gracias, Darío. Gracias, Darío. José tiene la mano levantada. Hola, sí. Mira, adelante. Sí. Lo mío es un comentario muy breve. Inevitablemente cuando uno ha transitado una tesis, está metido tan en cuerpo y alma en la tesis, aun cuando no aplique directamente, cuando no des un curso, en tu curso de didáctica, cuando no des explícitamente un curso de didáctica profesional, inevitablemente se te está colando todo eso. Digamos, esto nos pasa a todos. Es decir, los profesores de química, cuando estamos en la vida diaria, estamos viendo moléculas y enlaces donde otros ven otra cosa. Y eso porque se te cableó de cierta manera, se te configuró de cierta manera tu pensamiento. Cuando trabajas en la tesis, inevitablemente te integras todo eso. Y yo lo que quería contar es un caso particular que en un momento con los estudiantes de didáctica del último año, un poco tratando de romper con ese tipo de planificación muy tecnicista que todavía seguimos teniendo, incursionamos en la idea del guión conjetural de Bombini, que la gente de lengua lo trabaja excelentemente bien, que es aquello de planificar haciendo una narración extensa que a veces se reescribe, que algunos le llaman de didáctica ficción, donde no solo el practicante escribe y reescribe lo que va a hacer, sino con qué se puede encontrar, qué características tiene el grupo, qué puede llegar a decir alguno de los alumnos, en un ejercicio de anticipación. Probamos eso, nos encantó hacerlo con los estudiantes, pero en vez de escribir y reescribir como propone Bombini, como mis alumnos eran de ciencias, los hacíamos más bien grabar, una grabación un día antes con todo lo que esperaban que pudiera ocurrir en la clase, pero con todas esas anticipaciones que exceden, pero ampliamente, lo que es una planificación clásica. Después se veía la clase y después ellos hacían una autoevaluación de todo eso, una reflexión en función de su guión conjetural y sobre el final recién yo les hacía la devolución. El tema es que al hacer eso, como decía, se nos cuelan las ideas. Inevitablemente, para empezar a ponerle nombre a alguna de las cosas que pasaban cuando habían planificado de esa manera, se me cruzan palabras como tarea, actividad real realizada, género, estilo, actividad productiva, actividad constructiva. Es decir, los insumos de la didáctica profesional se me hicieron necesarios para entrar a entender eso que estábamos analizando con los estudiantes. ¿Se entiende? Con lo cual, no fue deliberadamente, voy a dar un curso de didáctica profesional, pero sí, hubo conceptos que le ponían nombres a cosas que habíamos visto porque habíamos planificado de determinada manera, que suponía escribir, imaginar la clase, pero imaginarla en el contexto, situada realmente. Yo siempre digo, una de mis estudiantes que dice, cuando yo diga que en el primer nivel hay 2 electrones, va a saltar Facundo y me va a decir por qué son 2 y no 3. Yo decía, bueno, es genial esa pregunta, es ontológica esa pregunta, porque tiene que ver con el sentido último de las cosas.
Entonces, ¿qué digo ahí? Que pusimos a dialogar un tremendo marco con lo que es simplemente una propuesta de planificación novedosa, pero que la didáctica profesional me dio muchos insumos para que realmente pudiéramos ponerle nombres a cosas que de otra manera no lo hubieran tenido. Y ahora se me ocurrió ayer, como no deja de ser algo medio sui generis, la consulté a una de las inteligencias artificiales con una pregunta del estilo: ¿es razonable analizar una clase planificada en base a un guión conjetural con conceptos y categorías de la didáctica profesional? Y la IA me dice que sí. Y me dice, me hace un cuadro comparativo incluso. Y al final me dice, es importante esta conexión, José. ¿Por qué? Porque nos permite pensar la formación docente no como transmisión de técnicas, sino como construcción de saberes reflexivos, desarrollo de una mirada situada y sensible, reconocimiento del docente como un sujeto que interpreta, decide y crea. Después me propone, si querés podemos armar un ejemplo concreto, etcétera, etcétera. Se ofrece todo. Pero lo que quería decir que cuando uno realmente se compenetra con la tesis, estás viendo en el aula esas cosas como tarea, actividad real realizada, no como una cosa artificial allá arriba, no es como nos pasaba quizá al principio, ¿dónde veo la actividad real? ¿Dónde veo el juicio pragmático? Es al revés, estoy en la realidad y mirá qué bien que le calza el nombre de juicio pragmático a esto, con lo cual empieza a tomar carnadura eso que estamos haciendo. Muchas gracias, José. ¿Alguien más que quiera realizar un aporte o hacer algún comentario? Sí, yo brevemente, y pido disculpas porque no se me prende la cámara, no logro que me habilite. Más allá de la tesis, hace unos días entregué la tesis. Bien. Hace unos días solté la tesis y la dejé ir. Y ahora escuchando a mis colegas, sobre todo lo que entregar cuerpo y alma a la tesis, como dijo José recién, empezás a ver cómo eso, que al principio nos parecía súper lejano, los conceptos de la didáctica profesional. Nosotros también que hicimos nuestro trayecto, como decían las compañeras también, como en solitario en cuanto a no tener un director que supiera, ¿no? Nosotros como que estuvimos más bien en la posición de explicarle al director qué era la didáctica profesional, ¿no? O sea, como que yo lo que puedo decir es que ahora llevo a la didáctica profesional en la mochila. Tengo la cartuchera, el borrador, ¿no? El marcador para pizarra, ¿no? Y está... me encuentro con conceptos de la didáctica profesional en la mochila. Por ejemplo, en cuanto a las devoluciones a los practicantes, hoy, por ejemplo, implementé la entrevista inicial. Antes de la clase, poner al practicante en posición de explicar algunas cosas en base a lo que el practicante pueda visorar sobre su actividad planificada, por ejemplo. Entonces son como, digamos, ese viraje que propone la didáctica profesional de poder poner la mirada sobre la práctica docente y que el docente es el centro de la acción. Hoy puedo decirlo que lo llevo, digamos, lo porto. Es potente el dispositivo. Eso es todo lo que quería decir. Y muchas gracias por este espacio, porque nos ayuda no solamente a repensar, digamos, en mi caso, ¿no? En la postura que estoy yo ahora, la tesis, sino todo ese trayecto desde el inicio, que son unos años, ¿no? O sea, desde el 2018 hasta hoy, 7 de agosto de 2025, que parece mentira, ¿no? Todo lo andado y alguna compañera me hizo emocionar incluso porque realmente nos llevó mucho, digamos, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho pensar, mucha incertidumbre. Tuvimos la pandemia en el medio también, o sea, fue realmente
digamos, todo un trayecto formativo potente. Gracias. Gracias, Mercedes, por tus aportes. Bueno, invitamos ahora a José Castorina. ¿Nos querés comentar algo, Tono? Está silenciado, ¿eh? Te queremos dar la palabra antes de que diga unas palabras Lili. No, que Lili creo que va a decir cosas más precisas. Yo, desde un punto de vista casi institucional, digamos, hay dos aspectos interesantes mencionar de las intervenciones de ustedes. Una es cómo subrayaron, digamos, la relevancia del acompañamiento, de la que Liliana ha sido una de las principales actoras, digamos, y que luego de ser más o menos preocupación nuestra, se convirtió ahora en la transformación del programa, del plan de estudio de la carrera, donde el acompañamiento está en una situación privilegiada. Yo creo que a este respecto, para los compañeros uruguayos y también vale para los compañeros argentinos, ¿no? En realidad el acompañamiento constituye probablemente la transformación más importante de esta maestría respecto de otras. Yo prácticamente, o quizá ustedes conozcan en Uruguay, en Argentina yo no conozco ninguna maestría, y en mi vida he pasado por varias, donde la tarea del tesista se reduce a realizar una tesis disociada de la institución que la provocó. En realidad, la tesis ayuda a lo sumo al maestrando a elegir un director. Luego se desentiende de la actividad y luego pasa, si tiene suerte, hace la tesis y la institución vuelve a aparecer en el momento de la defensa. En cambio, nosotros hemos hecho un trabajo extraordinariamente significativo. Yo creo que es una deuda que tenemos con Liliana, con Carolina Escabino y con Liliana, tu compañera. Con Paula Carlino. Paula Carlino, quienes han tenido la mayor claridad y precisión en enfocar los distintos planos del acompañamiento, ¿no? De modo que nuestros tesistas no están solos. Acá ustedes hablaban de la soledad, bueno, acá no hubo soledad. La mayoría de ustedes empezó, aunque ahora sea institucional, digamos, la preocupación por estar al lado del tesista, ayudarle a producir el proyecto, ayudarle a producir la tesis, acompañarlo en las dificultades, convertir la actividad de acompañamiento también acompañamiento en relación al grupo, porque acompañamiento de los profesores, pero también acompañamiento de los colegas, y es lo que ustedes llaman ahora el grupo, que han inventado un grupo que en sí mismo les ayudó a producir la tesis. Si yo no me equivoco, por lo que escuché, da la impresión que hubo mucho intercambio entre ustedes, además por un poco el aislamiento respecto a la Argentina, les permitió armar un cuerpo que desearíamos que siguiera existiendo, que ustedes también desean que siga existiendo, pero que, digamos, el acompañamiento atravesó la realización de la tesis. Todavía de manera insuficiente, ahora ya es más institucional, pero yo creo que ustedes resaltaron la importancia del acompañamiento y cómo se sintieron a ese respecto, y me parece que esto es un punto extraordinariamente importante. Lo segundo que quiero mencionar es que la UNIPE ha hecho una maestría que tiene un alcance más o menos relevante para la formación docente. Y si bien estuvo pensada originariamente para nosotros, se convirtió por su gestión y la solicitud de ustedes en una actividad solidaria latinoamericana. Nosotros, la UNIPE aspira a que la maestría, los resultados de la maestría, las consecuencias de la maestría, las ramas que salgan de la maestría hacia la capacitación ulterior, sea una actividad solidaria con ustedes. O sea que ustedes no solamente los acompañamos para la tesis, queremos seguirlo acompañando en la vida de graduados. Y queremos que como graduados participen, entre otras cosas, de hechos como este, que habrá otros y habrá otras instancias.
participar de investigaciones en nuestra maestría, en nuestra universidad, digamos, que se van a ir abriendo, que ustedes mismos pueden proponer. Es necesario pasar de la investigación personal que hicieron con acompañamiento, lo que ustedes quieran, pero ahora a una actividad más sistemática, más institucional, digamos, para lo cual la universidad se compromete a ayudarlos en que ustedes proyecten para adelante. Muchos de ustedes hablaron de esto, de la proyección. ¿Y ahora qué? Bueno, yo digo que además del trabajo de ustedes, de ya encontrar modalidades de implementar la experiencia riquísima que han hecho como tesistas en su trabajo con practicantes, en la formación docente, me parece que también la investigación es un campo que debe quedar cerrado. El objetivo es que ustedes logren acoplar la formación docente con la investigación y que ustedes realicen esa investigación y transmitan el interés por la investigación a otros colegas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ojalá que la Universidad Pedagógica Uruguaya pueda aprobarse, ¿no? Yo no sé en qué estado, por lo que entendí, está en estado parlamentario, pero no sé si... Yo imagino que se va a aprobar. Y bueno, yo creo que de entrada esa universidad tendría no es porque nosotros seamos nada, somos una universidad también reciente y con muchas falencias, muchas que ustedes saben, son políticos financieras debido al estado de nuestro país, pero otras son por la historia misma de la universidad reciente y porque esta misma maestría es una maestría que corresponde a una temática que necesita ser renovada. La maestría no está cerrada, ustedes no van a investigar sobre una perspectiva ya terminada, sino que la maestría tal como fue dictaminada y tal como pretendemos nosotros, si no lo logramos, mala suerte, es que la maestría tiene que ver con temáticas completamente abiertas, problematizadas y problematizadoras para la práctica docente. Y entonces aspiramos que ustedes participen de investigaciones que no nos abandonen, digamos, y ustedes nos obliguen a que nosotros no los abandonemos, para que haya una articulación entre Argentina y Uruguay a propósito de la didáctica profesional. Yo creo que esto es una cuestión muy interesante que tenemos que pensarla, ¿no? No se trata ahora de decir lindas palabras y de pretender plantar ilusorios proyectos, pero creo que hay que ir pensando modalidades de trabajo colectivo, digamos, empezando porque algunos de ustedes se pueden incorporar a los proyectos de investigación en curso en la UNIPE, se puedan pensar otros. De manera que el problema del acompañamiento y la grupalidad que ustedes han formado y que espero se siga consolidando, son los aspectos que para mí institucionalmente es lo más relevante que escuché, digamos, ¿no? Luego hay problemas que son específicos de las historias de cada uno de ustedes en el tránsito que hicieron por la maestría, que son experiencias muy ricas, muy vividas, a muchas de las cuales son vivenciales y no se poner tan fácilmente en palabras. Yo escuché con mucha atención, me pareció muy rico todo lo que dijeron, y hay que volcarlo en una experiencia que se pueda objetivable en el futuro. Yo creo que eso es que la experiencia no quede limitada con todo su valor a ser reconocida como una experiencia vivencial de años de trabajo, sino que tiene que ser objetivada, y para eso hay que buscar un camino institucional que nos permita que esas experiencias y los conocimientos adquiridos se puedan reformular de una nueva manera en la experiencia con la UNIPE. Así que yo dejo abierta la puerta por completo para que podamos hacer intercambios, para que puedan participar con nosotros. Yo creo que hay en proyecto una diplomatura con Uruguay, ¿no es cierto? También eso va a ayudar mucho a difundir estos problemas en el mundo uruguayo. Y bueno, ojalá podamos seguir trabajando juntos. Estamos muy cerca, somos dos países cercanos, somos dos países que tenemos una historia común extraordinaria y universitaria, sobre todo desde el punto de vista de la Universidad Nacional. Es necesario que dialoguemos y nos ayudemos mutuamente. Es una demanda que nos hace nuestro pueblo. Lo digo así con palabras un poco rimbombantes, pero verdaderas, ¿no? En momentos como los que estamos viviendo. Así que yo les agradezco muchísimo.
bueno, sigan dialogando, yo me permití estas palabras. Liliana, te dejo a vos. Bueno, la lista. gracias, Tono. Muy interesante, acuerdo totalmente lo que estás planteando. Y yo, en primer lugar, valoro mucho la expectativa que despertaron, la demanda que pudieron canalizar para armar este espacio. Eso para mí es muy valorable porque evidentemente están poniéndole energía a algo que necesitan que trascienda sus tesis, ¿no? Hay un interés acá de un colectivo que ustedes dijeron, hay ya un conjunto bastante interesante de tesis aprobadas, lo cual hace un grupo muy potente, que evidentemente están vinculados entre sí, vinculan sus intereses y, bueno, vieron que yo hablo siempre de trabajo, ¿no? Me imagino siempre en clave de trabajo. Entonces, ¿qué cosas me ocurren concretas para hacer? Algo ya lo conversamos el otro día previamente, que tenía que ver con la necesidad de poner a rodar los artículos que fueron aprobados de sus tesis. Esos artículos tienen que formar parte de publicaciones en revistas. Bueno, empezamos por la revista nuestra, la revista de las prácticas. Empezamos por la revista de las prácticas, que, adecuar los artículos ya construidos, ya evaluados por el jurado, ya habiendo trascendido la aprobación de parte de los jurados, son artículos totalmente necesarios y potentes para una publicación. Con la aclaración, Liliana, vos lo sabés mejor que yo, se lo podés aclarar a los compañeros, de que hay un cierto cambio de género, ¿no? Que el artículo para una defensa de tesis no es lo mismo que un artículo para publicar una revista. Requiere ciertos aspectos literarios que, bueno, Liliana los va a ayudar con seguridad. Sí, totalmente. Después, la otra cuestión que se me ocurría escuchando los intereses de ustedes, era, por ejemplo, cuando hay una convergencia y unos marcos compartidos, aunque las actividades sean distintas, escuché con mucha atención todos estos insights que estuvieron haciendo con respecto a lo que ustedes hacen en el aula y probando ahí esas entradas que me parecen muy interesantes. ¿Y por qué no esos trabajos pueden convertirse en un grupo de estudios, ¿no? Que los congregue, que los concentre a discutir, esto pasa en mi aula, a tomar registros, aunque sean registros breves, ¿sí? En pequeños textos de lo que va pasando, de modo de tener ahí unos insumos que sean objetivables, como dice Tono, que siempre es necesaria esta mirada, ¿no? Cuando uno mira su propia práctica y ve, bueno, esto que yo implemento tiene efecto, no tiene, si no lo tiene, ¿por qué no? Está funcionando, ¿qué pasa con esto que yo estoy planteando? Que me lo planteo, como dicen ustedes, bueno, llevo en la mochila la didáctica profesional. Esto nos está indicando que sus marcos referenciales se ampliaron y que sus prácticas se reconfiguraron. Cuando uno vive estos momentos de innovar en sus propias prácticas, quiere decir que algo está reconfigurando de su modelo, ¿no? De su modelo de enseñar, de su modo de enseñar, se hace preguntas y me parece que ahí la actividad docente se vuelve viva, se vuelve posible, se vuelve llena de vida, ¿no? Como muy a la expectativa de que algunas cosas pueden lograrse y eso está muy bueno y me parece que eso podría traducirse en algunos trabajos que se puedan hacer en conjunto. Se me ocurría pensar esto de los grupos de estudio como una manera sistemática. Cuando uno trabaja observando atentamente prácticas, es necesario tener como cierta sistematicidad en lo que uno va haciendo. Entonces, mientras también se puede gestionar algún financiamiento, yo no conozco en Uruguay que existe para esto, para la formación, si existen algunas posibilidades de financiamiento para algunas actividades de este tipo, mientras se espera, que creo que va a llegar esto de la universidad que ustedes mencionaban, la Universidad de Educación, que evidentemente ya es un hecho. Mientras tanto también está como esta expectativa de la diplomatura, de modo de seguir insistiendo y traccionando sobre este marco que ustedes aprendieron,
porque me parece que es un marco potente que puede dar para muchas cosas. Por ejemplo, José mencionaba recién que le preguntó a la inteligencia artificial. Bueno, yo le quería contar a él que hay una tesis concretamente que está trabajando sobre estos diseños conjeturales y la didáctica profesional. O sea, estamos dirigiendo esa tesis y estamos tratando de aproximar estos marcos para la enseñanza de la literatura, que es lo que se hace en la cátedra de Bombini con la didáctica profesional. Así que bueno, José... Liliana, a ese respecto, un pequeño agregado. Ese grupo de estudio que mencionás para que se constituya, para analizar las prácticas, yo también añadiría que dado que la didáctica profesional y lo que han pasado, la experiencia que han pasado ustedes estos años, ha dejado problemas no resueltos en el campo conceptual estrictamente. Yo creo que ese grupo de estudio debería incluir también lecturas de materiales, artículos novedosos de investigación y también teóricos de la didáctica. Habida cuenta que esta didáctica está en desarrollo, no es que no es una cosa terminada que hay que aplicar ahora, hay que estudiar. Mencionan, por ejemplo, la mirada preprofesional. Y recién en esta tanda de la maestría aparecieron tesis que delimitan claramente ese objeto, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes que están haciendo ya sus prácticas en la formación de la docencia? Y cómo son ahí, cuáles son los dilemas que tienen, qué pasa con el docente novato, y ahí hay un conjunto de cosas para pensar que bueno, la didáctica profesional está desarrollando ahí como numerosos planteos que sirven de la misma manera que la clave del acompañamiento que vos mencionabas y enfatizabas recién. Entonces hay como varios caminos que, totalmente de acuerdo con esto, necesitan el aporte de materiales nuevos, de lo que se está discutiendo en el campo, para que pueda iluminar problemáticas que ellos mismos trajeron hoy acá, ¿no? Lo están utilizando en sus aulas de formación y están tratando de como iluminar esas prácticas desde la perspectiva de la didáctica profesional. Así que eso me parece totalmente necesario, ¿no? Dije problemas conceptuales y también incluía lo metodológico, ¿no? Porque es un problema abierto, la problemática metodológica y conceptual, ¿no? No solamente con la metodológica, que es un problema abierto, a lo que he escuchado mucho a los colegas preguntar por la ampliación de la metodología, sobre qué condiciones se puede hacer, etcétera, ¿no? Eso también podría estar incluido en una actividad compartida de grupo, ¿no, Liliana? Totalmente, sí, me parece eso fundamental. También como actividad tienen con sus credenciales la posibilidad de ser jurados de nuestras tesis. Esa es otra. Exactamente, pasado al menos un año, a partir de ahí nosotros le vamos a dar un espacio. Eso es concreto, es bien concreto. A Fulanita le invitamos a ser jurado de una tesis. Para eso le dimos la tesis, ¿viste? No para que se quede a tomar mate, sino para que pongan en juego lo que elaboraron. Es así. Ahora los necesitamos desde ese lugar. Más que nunca, porque hay muchos candidatos y el drama de siempre, hay pocos especialistas en el campo, ¿no? Para que no sufran lo que sufrieron ustedes. O sea, mirá, a este respecto le pediría a Laura que nos hiciera algunas consideraciones. Laura. Sí, iba a decir, ya ténganlo en cuenta y respóndanos que sí, por favor, cuando nos comuniquemos. Sí, vamos, bueno, ya estuvieron, en función de lo que les fue diciendo Tono, ya recibieron en esos días la encuesta que emitió la universidad para poder tener información acerca de los egresados y poder pensar acciones más concretas. Ya sobre los 30 y pico de egresados, 34 si no me equivoco, 16 personas completaron la encuesta, así que bueno, los invitamos a todos, aquellos que por ahí todavía no, que se sumen. Y también saber que, bueno, vamos a seguir en comunicación para diferentes acciones. Por otro lado, también está en marcha, todavía aún no publicado, pero la posibilidad de que las tesis estén disponibles online. Eso, lo del repositorio virtual de la universidad está en proceso, por eso también van a recibir alguna comunicación mía o desde la biblioteca en torno a este tema para la publicación de las mismas en forma completa. Y también algunos de los que están acá sumados hoy están esperando
sus dictámenes. O sea, tenemos gente en todas las etapas entre el público. Claro. También van a tener, claro, novedades próximamente, porque como les decía Tono, son procesos que están llevando tiempo, porque tenemos mucha gente que está en diferentes instancias, y entonces, bueno, empieza a moverse con más intensidad todo lo que tiene que ver con las diferentes etapas de la evaluación, las disposiciones, las publicaciones, poder acordar fechas en las que estén todos disponibles. Así que, bueno, vamos a estar comunicándonos con todos. Che, una cosa, acá hay una compañera que puso, que puso un comentario que está bien, se rió mucho por la frase mía de tomar mate. Bueno, ninguna falta de respeto a los compañeros uruguayos que son más materos que nosotros. Yo soy matero de todo el día, pero y se puede investigar tomando mate. De hecho, yo lo que quise decir es una expresión un poco antigua y tonta, que es como que en vez de usar el conocimiento y practicarlo, uno hace otra cosa, por ejemplo, tomar mate. Pero, por favor, no lo tomen como una falta de respeto, porque suele ser frecuente en nuestro mundo, y yo no acuerdo con eso. Hola, Tono, fui yo. Hola. No fuiste estás vos. Bueno. bien de Argentina, pero es lo mismo. Sí, no, claro, viste. Hay que tener... Eso a todos ustedes y felicitaciones por esta mesa. Gracias. Bueno, de hecho, Tono tomaba mate con nosotros. Pero cómo no, yo pedía mate enseguida para yo te di mate. Cuando era más joven pedía cigarrillo, ahora pido mate. Y así me fue por tomar, así me fue. Pero bueno, no importa, ahora me las arreglo con el mate. Y además con ustedes, que ustedes son materos en serio. Ustedes andan por la playa tomando mate, andan por el centro tomando mate, caminan con el termo. Es fantástico, realmente es para envidiar. La cotidianeidad que está metida en la vida de ustedes, el mate, ¿no? Me parece fantástico. Bueno, chicos, no sé, Liliana, Laura. Bueno, no sé si hay más, alguien más que quiera participar, que quiera decir algo. No sé, Laura. No, simplemente que bueno, que seguimos en comunicación, vamos a comunicarles los espacios que haya a futuro, como para poder comunicarnos con todos los egresados, y también pensar alguna forma de difusión, esto que decía Tono, de los espacios de investigación que tiene la universidad, para que se puedan sumar en los momentos en los que se abren las convocatorias. Eso sí, claro, lo vamos a tener en cuenta. Exactamente. Muchos de ustedes creo que también participan de un grupo informal que tenemos de egresados, donde hoy Roxana estuvo escribiendo y alguno estuvo respondiendo, así que bueno, por ahí también podemos continuar comunicándonos. Muchas gracias a todos por participar. No sé si alguno quiere hacer algún comentario más, si no cerramos esta mesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de haberlos escuchado y espero que nos sigamos viendo, que no sea la última vez, que nos veamos con frecuencia. Vamos por más. Vamos por más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Saludos a todos. Gracias a todos. Nos vemos prontito.